Días, pueblo de Dios, buenos días a todos, gracia y paz, que sean multiplicadas y abundante salud. Bendecido y hermoso día, bendecida y hermosa tarde, bendecida y hermosa noche. Todos mis hermanos en Cristo y aquellos nuevos creyentes que están allí anhelando escuchar la palabra de verdad de nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras. Hermanos, el mensaje anterior fue acerca del libro de Génesis, en el capítulo 1, desglosamos gran parte allí. La segunda parte está actualmente subiendo al canal y hoy estaremos abriendo las Escrituras en el libro de Apocalipsis. Saltamos de Génesis a Apocalipsis. En aquel entonces les dije, estuve comentando de que en el transcurso del mensaje el Señor podía cambiar las circunstancias de todo. Y una de esas circunstancias que ha cambiado el Señor es esta. Vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 nos dice, escuchemos esto, dice, bienaventurado el que lee, Señor Jesús, aleja toda interrupción, Señor Jesús, sé tú y no yo, siempre ocurren cosas, pero el Señor tiene el control total de todo esto, amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Señor Jesús, el tiempo está cerca. También nos dice el capítulo 22, verso 7, y aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Claramente el Señor nos está diciendo allí de que Él viene pronto, esa es la promesa. Eso es la perseverancia en la cual nosotros debemos siempre tener para esperar anheladamente este día tan glorioso para el pueblo de Dios, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Están ocurriendo cosas en el mundo que dan un preámbulo de la venida de nuestro Señor. La mayor parte de las visiones que tiene el libro de Apocalipsis reflejadas en el apóstol Juan, ¿verdad?, son visiones que se relacionan con eventos futuros. La mayor parte de las visiones se relaciona con eventos futuros, repito esto. Aún las 7 epístolas a las 7 iglesias que están en Asia, descritas en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, aparecen a modo de señales en los capítulos 2 y 3. Estas son profecías en cuanto a la iglesia, las cuales abarcan el periodo hasta que el Señor regrese. Estas son señales que nos indican los periodos hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Este libro de Apocalipsis, lógicamente, es un libro profético. Hablo lógicamente. Mucha gente, es un decir, lógicamente, o por ende, vamos a cambiar la palabra, por ende, es un libro profético, ¿sí? Voy a analizar junto a ustedes todo esto que viene a continuación para detallar lo que este libro nos deja y nos revela en el Espíritu y así entender más de cerca lo que nos está diciendo el Señor a través de las revelaciones que le muestra al apóstol Juan. Señor Jesús, decía que es un libro profético, pero las profecías no se dan solamente en palabras, sino también en visiones. Visiones como visiones reveladas al apóstol Juan, que es el vidente. A los ojos de Dios, hermanos, todo lo profetizado en este libro ya ha ocurrido. Y todo le fue mostrado al vidente en forma de visiones sucesivas. Ya ha ocurrido.
El libro de Apocalipsis, los verbos y los predicados, observen bien esto, verbos y predicados, en su mayoría están en tiempo futuro. Perdón, no están en tiempo futuro, están en tiempo pasado. Lo cual indica que estos eventos, hermanos, narrados allí, ya ocurrieron. Todos estos eventos están en tiempo pasado. Por lo tal, ya ocurrieron. ¿Qué ocurre allí en medio de todo esto? La realidad es que el libro de Apocalipsis no consta simplemente de profecías. Es una revelación de eventos que ya sucedieron. Estoy haciendo énfasis en esto para que podamos ver la luz. Amén. Señor Jesús, aunque a nosotros nos parece que estos eventos no han ocurrido, pero a los ojos de Dios ya sucedieron. Delante de Dios, todo lo que consta en este libro ocurrió hace cerca de 2000 años. Todos nosotros tenemos que creer esto, porque lo dice la Escritura. Ya vamos a ver el porqué. La mayor parte de los cristianos del pueblo de Dios considera que el Apocalipsis es un libro de predicciones. Hoy traeremos luz en base a este asunto. Muchos leen este libro solamente por curiosidad, pero le temen a lo que realmente guarda esta profecía y estas visiones de Dios a través de Juan. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, líbranos de tener curiosidad. Señor, ayúdanos a entender lo que significa este libro. Ayúdanos a comprender y a discernir tu palabra a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No seamos curiosos, hermanos. Entendamos y alimentémonos de la palabra. Por eso el Señor dice, bendito sea el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cualquiera puede engañarlos si ustedes no estudian y si ustedes no leen la palabra de Dios. ¿Cómo deben hacerlo? Órenle al Señor. Y el Señor dará esa revelación necesaria para que ustedes comprendan lo que es la palabra de Dios. Él les dará a ustedes el discernimiento necesario. Yo estoy seguro de que así es. Señor Jesús, no queremos estudiar este libro solamente por curiosidad. Queremos estudiarlo para que quede guardado en nuestro corazón y poder entenderlo. Perdón. Vamos a enfatizar, ¿verdad? Hacer el énfasis en que todas las cosas principales que hay en este libro ya han acontecido. La primera es aquel testimonio de Jesús cuando se da algo maravilloso, ¿verdad? En Mateo 24. Si nos vamos a la realidad actual, Mateo 24 describe todo lo que está ocurriendo en la actualidad, pero también ocurrió mucho antes de esta era, de este tiempo. Nos vamos a 1940, 1939. Ocurre la Segunda Guerra Mundial. Señor Jesús. Habrá guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, pero aún no es el fin, dice el Señor. Y vendrán falsos en mi nombre diciendo soy el Cristo. Esto no ha ocurrido aún, pero está a punto de ocurrir. Ahí es donde veremos ya al Señor casi regresando, cuando salga este falso profeta. Ahí sí, nuestras alarmas deben encenderse en base a lo que es la comunión real, la oración, el velar, estar constantemente, Señor, junto al Señor. Ya lo estamos, pero debe ser mayor. Mi pueblo sigue siendo pecador. Wow, mi pueblo de Dios, habló de mí, mi pueblo de Dios.
nuestro pueblo de Dios, seguimos pecando. El Señor dice, no hay ni uno, dice el Señor. Por eso debemos buscar la luz del Señor a través de la palabra, a través de la escritura, y estar haciendo como Él quiere que nosotros estemos haciendo a la hora de su regreso. Amén. Señor Jesús, nosotros queremos estudiar esta palabra para que nos quede en nuestro corazón todo lo que el Señor quiere hablar. Amén. Hay una cosa principal que ocurre en el libro de Apocalipsis. En realidad son dos cosas. Una es, surge una pregunta. ¿Ha visto usted la Nueva Jerusalén? El libro de Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén descendiendo en las nubes del cielo. El apóstol Juan vio hace cerca de 2000 años esto en sus visiones. Ahora, ¿cree usted que está en la Nueva Jerusalén? Interpretando de que ya esto ocurrió, la Nueva Jerusalén llegó a la tierra. Veremos esto. Si damos la impresión de estar locos al decir esto, hermano, lo estamos según la Biblia. Señor Jesús. De acuerdo con la Biblia, la Nueva Jerusalén, es decir, la máxima consumación de la obra del Señor, ¿verdad? Padre amado, sigo con el asma, hermano, pero aún así nada me detiene. Seguimos hablando de la palabra de Dios. La máxima consumación, decía anteriormente, de la obra de Dios a través de todos los siglos ha sido completamente edificada y nosotros estamos en ella. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, los últimos 2 capítulos, Señor Jesús, amén. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, hermano, en los últimos 2 capítulos, la edificación de la Nueva Jerusalén ya se completó. Lo primero que se revela está en el lado positivo. Esta es la primera revelación. Pero por otro lado, ocurrió algo. Viene a escena el enemigo de Dios, que es Satanás, ¿verdad? Y nos dice el libro de Apocalipsis que ya este fue juzgado. Oh, Padre amado. Fue juzgado ante Dios y ante nuestro hermano Juan. Satanás ya fue lanzado al lago de fuego. Eso lo dice el libro de Apocalipsis 20:10. Pueden buscarlo allí en sus Biblias. Satanás, la serpiente, está en el lago de fuego. Y nosotros estamos en la Nueva Jerusalén. ¿Ha visto usted esto? ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Si hemos visto que Satanás está en el lago de fuego, no debemos rogar a Dios que lo juzgue. Debemos alabar al Señor porque ya Él fue juzgado. ¿Sí? Cuando Satanás nos aflija, debemos decirle: Satanás, tú estás en el lugar no adecuado. Vete donde perteneces, al lago de fuego. Cuando controlamos nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestra conciencia y nuestra alma, estamos neutralizando a Satanás. Cuando nosotros damos cabida a todas esas emociones ajenas al orden de Dios, estamos alimentando a Satanás. Bendito sea el Señor. No es el lugar adecuado para él, porque el Señor dice: yo en ustedes, ustedes en mí. Si el Señor habita en nosotros, Satanás no tiene cabida. Porque la luz de Dios, de Cristo, resplandecerá y Él será neutralizado y eliminado. Porque la luz no se puede ligar con la oscuridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos nosotros debemos creer todas estas cosas, hermano. Porque esto lo dice la palabra, no es que el hermano Richard se lo inventó. La Biblia nunca cambia. Incluso en cuanto a Satanás, el enemigo de Dios. En Génesis 3, Satanás vio a la humanidad de una manera muy sutil. Vean esto. Él se presenta como una serpiente en Apocalipsis.
Satanás es deliberadamente llamado la serpiente antigua. Eso está en el libro de Apocalipsis 12:9 y 22. En el libro de Génesis, la serpiente no era tan antigua. Señor Jesús. Pero en el libro de Apocalipsis ocurre algo allí. Ya la serpiente ha envejecido por lo menos 6,000 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Ha envejecido por lo menos 6,000 años. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Él envejece con una intención definida. Bendito sea el nombre de Jesús. Una intención definida. Y él intenta destruir toda la creación de Dios. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Satanás no era solamente la serpiente antigua, hermanos. Él vino también a ser un dragón. El libro Apocalipsis 12:9 y 22, de acuerdo con este libro, este dragón es primeramente lanzado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:7 al 9. Y después de 3 años y medio es atado y arrojado al abismo. Cita bíblica, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y en Apocalipsis 20 vemos que en cierto modo, hermanos, continúa siendo útil en las manos de Dios. El Señor soltará a Satanás de su prisión, el abismo. Al final de los 1000 años se dará esto, Apocalipsis 27. Satanás, después de ser libertado, hará lo posible por destruir la humanidad y por engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? A Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Apocalipsis 28. Pero después de un corto tiempo, según el capítulo 20, el verso 10, dice, el diablo será lanzado en el lago de fuego, el cual es su destino. En el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, él está encerrado, ¿verdad? Neutralizado. Bendito sea el Señor. Nos han querido cerrar el libro de Apocalipsis, hermano. Nos los han querido cerrar. El libro de Apocalipsis ha estado cerrado porque expone a Satanás y manifiesta su destino. Pero ahora, al final de la era, nosotros creemos que el Señor abrirá este libro. De hecho, lo está haciendo. Lo está haciendo. Se está hablando mucho del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestros ojos, para que veamos claramente, debe ser en el Espíritu de Dios y podamos entender. Estoy haciendo mucho énfasis en esto para que no seamos engañados, hermano. Satanás, la serpiente antigua, está en el lago de fuego y nosotros estamos en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el testimonio de Jesús. Hoy la iglesia también es el testimonio de Jesús. Y nosotros los que estamos en las iglesias somos el testimonio de Jesús. Todos debemos ver esto, hermano. Debemos ver esto con un detalle minucioso. Olvidándonos de nosotros, de nuestras debilidades, de los pecados que nos rodean y aún de estar en la tierra. Cuando alguien le pregunte, ¿dónde está usted? Usted debe responder, escuchen esto, Señor Jesús. Estoy en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no hay insectos, ranas, escorpiones ni serpientes. Además, en esa ciudad no hay pecado ni muerte, ni mundo. No hay nada allá, excepto Cristo y los que fueron redimidos y transformados por Dios. Si vemos esto, debemos alabar al Señor y exclamar, aleluya, por esta palabra.
Ustedes aún sé que en este punto del mensaje no han entendido aún. Pero ya vamos a entender. Bendito sea el nombre de Jesús. En Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. La revelación de dicho libro se compone principalmente de señales, esto es, símbolos con significado espiritual, como por ejemplo, hermano, los 7 candeleros que representan las iglesias y las 7 estrellas que representan los mensajeros de las iglesias. Apocalipsis 1:20. Incluso la Nueva Jerusalén es un símbolo o una señal, cuyo significado es la consumación final de todo lo que Dios viene haciendo en la tierra. Esto está en los capítulos 21 y 22. Perdón. Este es un libro de símbolos o señales, hermano, por medio de los cuales nos es dado a conocer la revelación de Jesucristo a través de Juan. El Evangelio de Juan es un libro de señales que nos muestra a Cristo, ¿sí?, cuando vino a ser nuestra vida para producir la iglesia. Repito esto. Cuando Cristo vino a ser nuestra vida para producir la iglesia. Su novia, la iglesia, es la que Cristo produce. Vean esto. El Apocalipsis, escrito también por Juan, es un libro de símbolos que nos muestra la manera en que Cristo ahora cuida la iglesia y la manera en que vendrá a tomar posesión de la tierra y juzgarla. También para introducir plenamente la iglesia, su novia, en toda la obra de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis, hermano. El Apocalipsis es un libro de conclusión. Si este fuera quitado de la Biblia, quedaría un gran vacío. Tendríamos el principio sin el final. El comienzo está en Génesis, pero sin el Apocalipsis no habría conclusión ni consumación de nada. Después de tener un buen comienzo y de hacer muchas obras, es necesario que Dios concluya su obra. Sin el Apocalipsis, la economía de Dios, el poder y la obra del Señor quedaría inconcluso. Dios es grande, hermano. Dios es poderoso. Él obra con un propósito. Para poder cumplir su plan, hermanos, es necesario que su economía sea finalizada. Cuando hablo de economía es la obra, para que su obra sea finalizada. Esta palabra economía nos quedó de algunas predicaciones que tuvimos por allí. Es su obra. Cambiamos economía por obra. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Él cumple su plan, ¿verdad? Pero es necesario que su obra sea finalizada. Muchos de los que estudian la Biblia han pensado o han pasado por alto la obra de Dios en la tierra. Si no tuviéramos el Apocalipsis, hermanos, no podríamos ver la consumación de la obra de Dios. De hecho, escuchen bien esto, no sería difícil entender lo que es la obra de Dios en cada uno de ustedes, porque no veríamos el resultado de su obra. ¿Por qué digo esto? Me voy a detener acá. ¿Qué ocurre en usted cuando acepta a Cristo? Pero lo acepta de verdad. ¿Qué ocurre en usted? Hay un cambio. Muere una parte de la vida pasada, o muere la vida pasada,
y entra una vida nueva. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre?, le dice Nicodemo. Lo has escuchado, mas no lo has entendido. Sabes que el viento sopla, pero no sabes de dónde viene. Bendito sea el Señor. Nosotros éramos en un tiempo algo, digo algo, porque de verdad que nuestra manera de vivir en el pasado era muy ajena a la manera de vivir actual que llevamos en Cristo. El Señor limpia todo, el Señor cambia toda circunstancia, el Señor nos quita toda nuestra manera de pensar y de vivir anterior. Ese es el verdadero arrepentimiento y el verdadero amor y corazón por nuestro Señor Jesucristo. El cambio total y radical. ¿Por qué digo esto? Estoy hablando de la culminación de la obra de Dios. Cuando el Señor hace esto en tu vida, entras en el propósito de Dios. Hay muchos que dicen, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios en ti? Muchos lo dicen y lo repiten de pronto para captar tu atención y que vayas a su lugar de reunión. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Yo te voy a responder esa pregunta. Cambiar tu manera de vivir, de pensar, de andar, ¿sí?, de conducirte con la obra celestial que está haciendo en la tierra a través de los redimidos de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Cambiarte, hacerte sentir que tú eres su hijo y como hijo y heredero de la gloria no puedes vivir alejado de la orden celestial y el principio de Dios. Eso es el propósito de Dios en tu vida. Hermano, tienes un propósito. Sí, dice el hermano, ¿qué propósito será? No, que vas a ser evangelista. Wow, Señor Jesús, eso no es el propósito. El Señor nos da dones celestiales, el Señor nos da dones de maestro, de profeta, de apóstol, de evangelista. Ya Él sabe cada uno que cómo podemos servirle cada uno de nosotros. Pero eso no es el propósito. El propósito es cambiar tu vida, insertar su espíritu en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro de Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Aleluya. Continuamos, hermano. Bendito sea el Señor. Hermanos, sin el Apocalipsis no hay una conclusión, decíamos, pero tampoco tendríamos una conclusión acerca de la redención de Cristo. Cristo vino en la carne y murió en la cruz, todos lo sabemos, para realizar un trabajo de redención por nuestros pecados. Pero ¿qué produjo su redención? Decir que la redención de Cristo solamente, hermano, salva a los pecadores y los lleva al cielo, es una conclusión muy vana y pobre. Esto está como trillado. Esta conclusión no dice mucho. Vamos a ver a continuación. Vemos en el libro de Apocalipsis que Cristo nos redimió y nos compró con su sangre. Bendito el nombre del Señor. Nos redimió y nos compró con su sangre. ¿Para qué? Para hacernos un reino de sacerdotes. Wow, bendito el nombre de Jesús. Estoy entrando en el Espíritu, hermano. Wow. Hermanos, esto por consiguiente, este libro nos revela la conclusión de la redención efectuada en Cristo. Usted es un sacerdote de Dios. Amén. Usted es un sacerdote de Dios. Porque Cristo pagó con su sangre para que usted fuese sacerdote del reino de Dios. En Apocalipsis 1:6 dice que Cristo hizo de nosotros un reino. ¿Un reino de qué?
sacerdotes para su Dios y Padre. Los creyentes, los redimidos por la sangre de Cristo, no solamente, hermanos, escuchen esto, nacieron de Dios y fueron introducidos en el reino de Dios. Vamos a leer Juan 3:5. ¿Qué dice? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow, Señor Jesús, de agua y del Espíritu. Vamos a observar esto. Nosotros debemos nacer de agua y del Espíritu. Vamos a leer el otro versículo para que tengamos más claridad. Dice, Mateo 16, 18 y 19. Mateo 16, del 18 y 19. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero veamos que dice el 19. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra, escuchen esto, hermanos, bendito sea el Señor. Y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Santo Padre bendito de la gloria. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por su palabra. Nosotros queremos estar en el reino de los cielos. ¿Sí? Debemos comportarnos. Debemos redimirnos de verdad delante de Cristo de los ejércitos. De cierto os digo, dice el Señor, que el que no nace de agua y del Espíritu. Wow. Nosotros, los creyentes, debemos tener muy en cuenta todas estas cosas y ser conocedores de la palabra, hermano, para que nadie los engañe. Este pueblo de Dios ha sido engañado y está siendo engañado constantemente en esas grandes congregaciones multitudinarias donde se habla, lo que menos se trata es predicar el evangelio. Solamente hablan de testimonios y de cosas allí que no edifican. Incluso muchos se adormecen allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan, el escritor de Apocalipsis, estaba en este reino, hermanos, cuando él vio todo esto. Apocalipsis 1:9. Y todos los creyentes, los que fueron redimidos, nacieron de nuevo y son parte del mismo. Vamos a ver Romanos 14, 17. ¿Qué dice allí Romanos 14, 17? Señor Jesús, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿sí? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vemos estas cosas y estas conclusiones que tenemos a continuación y nos damos a entender que el Señor nos está diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un gozo tremendo cuando estamos en Él. Hace un momento me erizó la piel la palabra que nos dio el Señor. Y en verdad eso es el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar en este momento, ministrando esa palabra necesaria. Uno de los aspectos principales, hermanos, del libro de Apocalipsis es que Dios está recobrando su derecho, ¿verdad? Sobre la tierra para hacerla su reino. Esto está en el capítulo 11, verso 15. Cuando Cristo vino, el reino de Dios vino con él. Cuando Cristo vino, el reino de Dios vino con él. Lucas 17, 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios era Cristo mismo, que había venido a la tierra. Seguimos leyendo Mateo 12, 28. ¿Qué dice allí Mateo 12, 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios,
entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ellos no entendían nada de lo que el Señor les decía. Así está este pueblo de Dios hoy. Está cautivo y está hipnotizado por aquellos herejes que intentan aprovecharse valiéndose de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Este reino ha sido incrementado como iglesia, hermanos. El reino que les dije anteriormente en Mateo 12:28. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Mateo 16:18 al 19. Tenemos principio bíblico. Y también te digo que tú eres Pedro. Repetimos esto. Dice, y en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia edificada en la roca se refiere al mismo Cristo. La roca es Cristo, no es Pedro. Muchos dicen que una religión muy conocida por allí tiene un templo gigantesco y hizo en memoria del apóstol Pedro, pensando que era Pedro la roca, pero la roca es Cristo. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra, la iglesia, ¿verdad? Y esta llevará la consumación de este reino de Dios a toda la tierra. Y por eso el Señor dice, y será predicado el evangelio del reino, Mateo 24, y entonces vendrá el fin. Por un lado, el reino de Dios está hoy en la iglesia, claramente. Y por otro, el reino de Dios viene por medio de los creyentes, vencedores en Cristo. Eso está en Apocalipsis 12:10. Entonces Cristo y los creyentes vencedores reinarán sobre todas las naciones en el reino milenario. 2:26, 12:5 y 20 del 4 al 6. Tomen nota. 2:26 al 27. 12:5 y 20 del 4 al 6. La redención, hermano, por medio de la sangre de Cristo, no solamente nos ha hecho un reino, no, sino también sacerdotes del Señor. Esto está en Primera de Pedro 2:5. Vamos a leerlo. Me encanta el libro de Pedro, hermano. Pedro se convirtió luego de tantos errores en un gran escritor de la palabra de Dios, y vemos que sus epístolas son bastante edificantes y transformadoras de nuestro espíritu. Pedro dice allí en Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como esa casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estoy leyendo la Biblia Recobro. De pronto en su Biblia Reina Valera dice de otra manera, pero es el mismo significado, es el mismo orden, hermano. Señor Jesús. Piedras vivas sois, dice el Señor, edificados como casa espiritual a ser un sacerdocio santo. Eso somos nosotros, edificados para ser un sacerdocio santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto cumple el propósito original que Dios tenía al crear el hombre, su iglesia, su reino en la tierra, y nosotros ser obedientes a su palabra. Bendito sea el Señor. Génesis 1:26 al 28. Y ya voy a culminar, hermano. Esta primera parte del libro de Apocalipsis, que es bastante amplia. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado. Wow. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Hermanos, allí el libro de Génesis 26, Génesis 1:26, el Señor hace un énfasis allí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor dijo, mi Padre y yo somos uno y el mismo. Quiero hacer énfasis en esto. Hay mucha confusión en cuanto a este tema, este asunto. ¿Por qué Dios habla en plural? El Señor Jesucristo estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. De eso no hay duda. Próximo mensaje vamos a estar analizando todos esos aspectos. El sacerdocio real se ejerce hoy en la vida de la iglesia. Apocalipsis 5:10. Y este será practicado intensamente en el reino milenario. Apocalipsis 26. Y finalmente concluirá en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, de 3 al 5. El libro que estamos analizando de Apocalipsis también presenta una maravillosa consumación de la iglesia. Allí vemos la obra de Dios, la redención de Cristo y el testimonio de la iglesia. Sin el Apocalipsis podemos leer la epístola vez tras vez, muchas veces podemos leerla, pero sin percatarnos de que la iglesia es el testimonio de Cristo. ¿En cuál de las epístolas vemos a las iglesias brillando como candeleros en la noche oscura, hermanos? Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos, continuamos acá. Una pequeña interrupción, pero aquí estamos. Bendito sea el Señor. Vamos a darle un poquito aquí a la música de fondo. Bendito sea el Señor. Ya acá estamos bien. Seguimos con esta palabra maravillosa. Y es que le decía que en Apocalipsis las iglesias primeramente son los candeleros que brillan. A la postre, en la eternidad, la iglesia será la nueva Jerusalén, una montaña de oro. Esta es la maravillosa consumación, ¿verdad?, de la iglesia. La situación actual, bendito sea el Señor, perdón, hermano, voy a darme nuevamente acá. La situación actual es una mentira y no debemos creerla. ¿Por qué digo esto? No diga solamente qué pecaminosa es la iglesia católica y qué lamentable es la condición de las iglesias protestantes. No. Nosotros debemos ver el otro lado, el lado eterno, donde vemos la nueva Jerusalén representada en la iglesia del Dios Altísimo. Aún hoy, durante la noche oscura, hermanos, escuchen esto, tenemos los candeleros iluminados. Amén. Justamente con la obra maravillosa de Dios, la redención de Cristo y el testimonio de la iglesia. Apocalipsis nos revela el destino del enemigo. Si no tuviéramos el libro de Apocalipsis, no sabríamos cuál era el destino de Satanás, y nadie podría entender por qué Dios continúa tolerando a Satanás, el insidioso, maligno y perverso, el acusador. Pero si leemos detenidamente dicho libro, veremos la conclusión de la historia de Satanás. Estaremos contentos y no nos rendiremos nunca ante una salvación tan grande. Bendito sea el nombre de Dios. Por consiguiente, hermano, en el Apocalipsis tenemos la conclusión de 4 cosas principales, a saber, la obra de Dios, la redención de Cristo, el testimonio de la iglesia y el destino de Satanás. Venimos con la segunda parte más adelante. En el nombre poderoso de Jesús, Dios los bendiga y los guarde.
Gracia y paz sean multiplicadas a todos en Cristo Jesús. No se les olvide 4 aspectos principales del libro de Apocalipsis: la obra de Dios, la redención de Cristo, el testimonio de la iglesia y el destino de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te guarde, te bendiga, a ti y a tu familia que me ve en casa y que me escucha, en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo mensaje, segunda parte, continuación, libro de Apocalipsis. Amén.